porque a todos nos gustan los misterios, las preguntas sin resolver, incógnitas que nos hacen preguntarnos si hay más en este mundo que aquello que podemos ver. Pero aquí venimos a hablar del otro lado del espectro, misterios que por muchos años, puede que hasta siglos, han atormentado la mente de las personas, pero que al fin y al cabo fueron resueltos. Pero que ocurre que por algún motivo u otro no es normal que se hable de cómo fueron resueltos, y aún al día de hoy existen supuestos misterios que en realidad se resolvieron hace décadas. Y es justamente por eso que Axtro hoy te trae los 8 grandes misterios que ya fueron resueltos. Recuerda, si te gustan los misterios, también está mi video de las desapariciones más misteriosas, o un poquito más de terror con los asesinos en serie que nunca fueron atrapados, parte 1 y 2. Pero aquí ya se resolvieron los misterios. Vamos a comenzar. Número 8. El mecanismo de Antikythera. Básicamente, en todo video o blog que hablen de supuestas pruebas de viaje en el tiempo, hablarán de aquellos objetos del pasado que no corresponden a su época. Y uno de los más famosos es el mecanismo de Antikythera, que es este que estás viendo en pantalla. Fue descubierto en las islas griegas aproximadamente en 1902, y desde entonces estuvo quemándole las neuronas a todos los arqueólogos. La primera parte del misterio es que el mecanismo se dató su fabricación aproximadamente 150 a 200 años antes de Cristo, y para empeorar las cosas, este era muy similar a algunas piezas que se utilizaban en computadoras analógicas que se estaban desarrollando en la época. Llovieron las teorías, civilizaciones antiguas que se extinguieron sin dejar rastros, pero que eran más avanzadas que nosotros. Algunos incluso hablaban de extraterrestres. Algunos decían que como fue encontrado en el fondo del mar, podía ser prueba de la existencia de Atlantis, que tenía una tecnología superior. Y para muchos, aún al día de hoy, sigue siendo una prueba de viaje en el tiempo o de extraterrestres. Tú elige cuál, pero la verdad es muchísimo menos increíble, ya que se encontraron más piezas y otros mecanismos similares, y se descubrió que era parte de un mecanismo de navegación, que si bien era sorprendente, no era una computadora analógica, y la idea de que los alienígenas anduvieron por ahí dejándonos piezas de tecnología se esfumó. Número 7. El sudario de Turín. El sudario de Turín, el santo sudario, el sudario de Cristo. Hay varias formas en las que se le ha llamado a esta pieza de tela. La leyenda dice que fue la pieza de tela que se utilizó para cubrir a Jesús después de su tortura y posterior crucifixión. Y ya que este estaba cubierto de sangre en el momento en el que se le puso, en esta quedó grabado el cuerpo de Cristo y, más importante de todo, el rostro del Mesías. Por mucho tiempo ha existido la duda de qué tan real es el santo sudario, y aún al día de hoy muchas personas están seguras de que fue la tela que cubrió el cuerpo de Cristo. El problema es que ya hace tiempo que esto se descubrió era falso. Lo primero fue algo tan sencillo como ver la tela, y es que se descubrió que esta tuvo una fabricación en el año 1200 después de Cristo, o sea que no hay que ser bueno haciendo cuentas para saber que no pudo usarla Cristo. Además, médicos forenses expertos en salpicadura de sangre se dieron cuenta de que en caso de que una persona que haya sido torturada y crucificada como Jesús no hubiera dejado ese tipo de sangre en una tela. Además, algunas de las manchas parecen indicar que el individuo estaba de pie cuando le pusieron el santo sudario, por lo que, lamentablemente, aunque parezca una joya bíblica muy buena, es falso. Número 7. El origen de los cíclopes. Por mucho tiempo fue un misterio cómo era posible este fenómeno. Cientos de culturas, algunas de ellas separadas por miles de kilómetros y que nunca tuvieron contacto una con otra, hablaban de lo mismo. Monstruosos hombres, algunos de hasta 20 metros de alto, que se caracterizaban por tener grandes colmillos y un solo ojo. A primera vista parecía imposible que tantas culturas se pusieran de acuerdo sin nunca haberse encontrado para decir la existencia de estas criaturas. Y parecía que la única opción es que los cíclopes hubieran sido reales al menos una vez en el tiempo, aunque no fue muy difícil darse cuenta cómo nace la leyenda. Fue muy sencillo: los cráneos de los mamuts. Este es el cráneo de un mamut, y esa gran cavidad que ves es para la trompa. Además están los clásicos colmillos que tenían los mamuts. Todo parece indicar que esas antiguas civilizaciones encontraron cráneos de mamuts, y pues lo reconozco, sí parece un cráneo humano con una sola cuenca ocular. Hasta yo mismo lo hubiera creído si no hubiera conocido la existencia de los mamuts, pero es así como una de las más grandes leyendas que está en muchas mitologías resulta ser falsa. Número 5. Las piedras que se mueven solas. Lo reconozco, yo mismo pasé un tiempo pensando que esto era algo paranormal, aunque la explicación sí que es un poco aburrida. Pero, ¿de qué se trata el fenómeno? Las imágenes hablan por sí solas. Prácticamente son rocas que se movían completamente solas. Y si bien la primera explicación es que simplemente lo hacía el viento, era ridículo pensar que a una roca la fuera a mover el viento. Luego la cosa se puso mucho más seria en agosto de 2014, cuando Richard Norris, James Norrie y Raphael Lorz realizaron un estudio utilizando GPS y cámaras
térmicas para determinar que en efecto sí, las rocas se movían completamente solas. Con las cámaras térmicas pudieron ver que ningún ser vivo se acercó a mover las rocas, y estas dejaban un claro rastro de su movimiento. Hubieron hipótesis, estas se movían por el campo magnético de la Tierra, algunas decían que las rocas eran extraños seres vivos que se movían cuando nadie los veía, y siempre está el sujeto por ahí que dice que fueron extraterrestres. Esto ya parece History Channel. La explicación es un poco aburrida y también un poco técnica, y a veces puede que no la entiendas a la primera o a la segunda. Yo no la entendí hasta la tercera, y es simplemente que se da un extraño fenómeno en el que se forma una capa de hielo debajo de la piedra, pero que extrañamente uno de los lados se derrite más rápido que el otro y hace como que la roca se vaya deslizando en este mini tobogán debajo de ella. Si bien solo se mueve unos cuantos milímetros cada vez que ocurre, cuando esto pasa unas cuantas de miles de veces en la noche, el resultado es lo que veis. Parece que las rocas están navegando. Yo mismo pensé que era Bob Esponja sobre una piedra. ¿Me dices que además eran capaces de navegar sobre rocas? Número 4. El ejército perdido. Reconozco que si no eres muy del mundo de la arqueología o de la historia, tal vez no lo reconozcas tanto, pero fue un misterio que tuvo a los historiadores pensando por muchos años, y fue muy recientemente que se descubrió la verdad. Fue en el año 1524 a.C., cuando el rey persa Cambises II preparó un ejército de nada más y nada menos que 50.000 soldados con el objetivo de ir contra los etíopes. Esto representaría una derrota segura a los etíopes y una victoria para la expansión del imperio persa. ¿Y qué ocurrió con este ejército de 50.000 soldados aguerridos y prácticamente invencibles que simple y llanamente desaparecieron sin dejar ningún rastro? Fue lo mismo las teorías. ¿Todo el ejército desertó y decidió desaparecer? Imposible si hubieran notado 50.000 hombres, sobre todo fuertemente armados. También habían teorías de que hubieron desastres naturales que los mataron, una especie de nevada en medio del desierto que los congeló, como siempre alienígenas. Hasta fantasmas se teorizaron, pero todo esto acabó cuando los científicos Angelo y Alfredo Castigonielli encontraron los restos del legendario ejército. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, en realidad la investigación mostró algo tan increíble como si se los hubieran llevado alienígenas. Y es que aunque no lo creas, 50.000 hombres murieron casi al instante por una brutal tormenta de arena que los mató. Y se fue así como uno de los grandes misterios de desaparición, ya que desaparecieron 50.000 hombres al mismo tiempo, se resolvió descubriendo que solo fue una tormenta de arena. Número 3. Pie Grande. La verdadera locura comenzó a finales de los 60, cuando aparecieron una serie de fotografías y videos. Parecía ser un hombre mono gigante. Para muchos era una especie de eslabón perdido de la evolución humana. Algunos inclusive hablaban del Gigantopithecus, que era una especie de mono gigante que se había extinguido hace miles de años, pero parece que uno había sobrevivido o era algo más. Experimentación genética, una especie alienígena, nadie sabía lo que era, pero se convirtió en uno de los misterios más grandes de la historia. Pie Grande o el Bigfoot. Y para mí lo más curioso de este hecho es que tan pronto se volvió un misterio famoso, se resolvió aproximadamente en los mismos 60 y 70 ya se sabía la verdad, pero aún al día de hoy hay mucha gente que no sabe cuál es el origen de Pie Grande, y no es un laboratorio. Los creadores de Pie Grande fueron Robert Pattinson y Bud Kingley, y no lo hicieron en un laboratorio, simplemente decidieron hacer el traje y grabarlo para mostrar que eran muy buenos en efectos especiales, y vaya que lo fueron. Aunque dieron entrevistas y aparecieron en programas de televisión mostrando cómo hicieron la farsa, cómo crearon el traje de Pie Grande, cómo grabaron el video, cómo lo distribuían y todo lo que hicieron para crear la leyenda, solo para mostrar que eran buenos creando efectos especiales. Pero aún así, al día de hoy, hay muchas personas que siguen pensando que existe el misterio de Pie Grande, cuando solo existe el disfraz de Pie Grande. Número 2. El monstruo del lago Ness. Este es un poco parecido al puesto anterior, solo que es un poco más extensa, ya que la leyenda del monstruo del lago Ness se habla en Escocia aproximadamente desde el año 1500 y 1600, inclusive hay monjes que supuestamente vieron a la bestia. Pero no quedó ninguna duda de la existencia del monstruo del lago Ness, cuando el 12 de noviembre de 1933, el fotógrafo Franz Siller logró tomar la foto más nítida del legendario monstruo que habitaba el lago Ness. Luego de esto, la leyenda no hizo más que crecer. Algunos paleontólogos decían que podía ser una criatura prehistórica. Algunos hablaban de que fue creada en un laboratorio y luego liberada en el lago. Y sí, como siempre está la teoría de que fue creado por alienígenas, porque nunca puede faltar. Y fue unos pocos años después que el propio Frank confesó que la fotografía fue todo un montaje. Este confesó que su padre, que sufría de esquizofrenia, había dicho que había visto el monstruo y que muchas personas se habían burlado de él. Y él, para mostrar que su padre no estaba tan loco, decidió hacer este montaje para mostrar que el monstruo sí existía. Y es lo que te menciono, si bien
ya existía la leyenda del monstruo del lago Ness. La verdad es que antes se creía que el monstruo era más bien como una especie de pez gigante. La idea de que el monstruo era un reptil con 4 aletas y un cuello alargado se creó básicamente gracias a la fotografía de Frank, y todas las teorías que surgieron por esta fotografía son simplemente falsas. Número 1. El Triángulo de las Bermudas. Todo el mundo conoce el Triángulo de las Bermudas. La mitad de los videos de YouTube hablan del misterio del Triángulo de las Bermudas. Ese triángulo que se forma uniendo Puerto Rico, Miami y las Islas Bermudas ha creado incontables historias de cómo barcos y aviones han desaparecido sin dejar ningún rastro. De hecho, hubo una ocasión que en un solo día desaparecieron 3 barcos de la Marina de los Estados Unidos, y ahí quedó sellado como definitivo el más grande de los misterios, el misterio del Triángulo de las Bermudas. ¿Y es el triángulo falso? Sí y no. Para comenzar, el verdadero problema son las exageraciones, y es que el número de navíos y aviones que se han perdido en el Triángulo de las Bermudas no son tan altos. La verdad es que en el triángulo desaparece la misma cantidad de barcos y aviones que en cualquier parte en el mundo, ya que recuerda, todos los días desaparecen barcos y aviones. Es un poco triste y da un poco de miedo, pero es un hecho. Y en el triángulo no desaparecen más. Que sí es lo único que hay en el triángulo es que hay un increíble arrecife de coral que está muy cerca de la superficie, lo cual puede provocar que algunos barcos encallen o se dañen con este, y sí haya un pequeño naufragio. Pero repito, de pasar de un pequeño arrecife donde desaparecen unos cuantos barcos al año, cosa que es normal, a decir que son alienígenas, fantasmas, pie grande, el gobierno de Peña Nieto, las personas realmente han inventado tantas cosas que ya uno ni siquiera sabe si el Triángulo de las Bermudas está en ese pequeño parte del mar o es un portal a otra dimensión, cuando la verdad es que es un simple triángulo del océano. Y bueno, ahí lo tienes. Dime, ¿creías que alguno de estos misterios seguían sin resolver? ¿Te sorprendió alguna de las respuestas? Sea como sea, déjala en la caja de comentarios. Recuerda, yo soy Axor, como siempre voy a seguir haciendo videos. Y lo único que pido es un like, tal vez un buen comentario, y si te gusta el video, ¿por qué no suscribirte? Es gratis. Sea como sea, yo seguiré haciendo más videos. Yo soy Axor y hasta la próxima.